Oigan, y antes de que pase cualquier otra cosa, hay una de esas infografías que distribuye el gobierno que dice la inflación bajó a 3.59%. No bajó la inflación. No bajó la inflación. Si bajara la inflación, querría decir que bajaron los precios. La tasa de crecimiento de los precios fue de 3.59%, que es menor a las que hemos visto en los últimos años. Ustedes ya me han oído aquí hablar largo y tendido de que gracias a la política monetaria de Banco de México, pues se ha venido desinflando la inflación. Lo define muchísimo mejor la gobernadora de Banco de México, el proceso de desinflación. Lo define muchísimo mejor. Es una gran noticia la que dio a conocer hoy Banco de México, en el sentido de, el INEGI, en el sentido de que la inflación creció durante el primer mes del año, cuando se hablaba, seguramente a ti te tocaron esos, ¿no, Israel? Cuando se hacían los programas de la cuesta de enero, y que era así como ya un debe. Lo que han subido los precios en enero y la inflación fuerte que es en enero, aquí no. Aquí estamos viendo que los precios están creciendo a una tasa muchísimo menor, y eso pues nos lleva a buenas decisiones. Oye, ¿qué tal, Fernando Cruz, socio de consultor del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, David, muchas gracias por la invitación para estar contigo y con tu auditorio. Oye, Fernando, a ver, hay dos temas. ¿Cómo se ve el proceso de desinflación, como lo dice el Banco de México, en los productos agrícolas? Mira, igual que tú lo mencionabas, no es un proceso de desinflación o de deflación, es un crecimiento más lento de las actividades, tanto agropecuarias, de los precios agropecuarios, principalmente los temas de cárnicos y verduras, que son los más volátiles, mientras que los de bienes de consumo, como pueden ser el caso de maíz y de tortillas y de harina de maíz y otros tipos de productos básicos, también están creciendo mucho más lento. Pero al final de cuentas, si lo vemos, la inflación de los últimos 6 años, acumulada en general, podemos decir que es del 30% en todos los bienes, y en los bienes agroalimentarios, pues bueno, tenemos una cifra mucho mayor, alrededor del 40% acumulado. Sigue siendo una inflación elevada en estos productos. Además, como bien lo dices, Fernando, es una inflación pues muy volátil. A ver, sí, sigue siendo muy elevada, y lo peor del caso es que los principales perdedores, en este caso, por llamarlo de una manera, son los deciles, que son los más de ingresos menores, del primero al cuarto decil, son los que más están sufriendo esto, y no importa las transferencias que le está haciendo el gobierno federal a estos deciles a través de sus programas de bienestar. De todas maneras, por eso vemos que los últimos números publicados tanto por el Coneval como por otras instituciones señalan que ha crecido la pobreza alimentaria en nuestro país, además de la pobreza que se tiene en rubros muy importantes como el tema de salud. Sí, claro, porque además, entre menor sea tu decil de ingresos, gastas más en alimentos, medicinas y transporte. Es correcto. Entonces ellos son los más afectados, y bien lo han dicho muchos analistas, incluyendo también mi socio Juan Carlos, que te mando muchos saludos. Salúdamelo. Que no hay peor impuesto para la pobreza que la inflación. Claro. O sea, la inflación... Yo recuerdo cuando empezaba en esto del periodismo hace 36 años ya. Una de las primeras cosas que yo aprendí del periodismo era esta explicación, que la inflación es el impuesto que el gobierno cobra a los pobres. Totalmente, y a pesar de que Banco de México está haciendo una labor, y que ha hecho una labor de contención muy importante a través de la tasa de interés, pues bueno, ya tuvo que aflojar la tasa de interés porque está en un rango dentro de lo deseable o lo aceptable, que es el 3.6% que se tiene ahorita de inflación generalizada, que ha tenido que bajar 50 puntos básicos recientemente. Pero aún así, todavía tenemos un problema adicional. Tenemos también un tema de que la economía se está desacelerando. Ya tenemos un trimestre que se desaceleró, que tiene un decrecimiento del menos 0.6%.
Se espera que este trimestre también no vaya muy bien. Entonces, pues Banco de México también tuvo que hacer un poquito del extra para bajar la tasa de interés e intentar estimular el consumo, cosa que podríamos después estar viendo en el siguiente trimestre otra vez un incremento de la inflación sobre el 4.5%, y lo que más nos preocupa a nosotros en el tema de analistas de alimentarios, pues bueno, va a ser la cosecha que se viene de Sinaloa, que va a ser corta y que necesariamente va a impactar en los precios de la harina de maíz, de la tortilla, y esto pues obviamente le vuelve a pegar a los deciles más pobres. Fíjate que la política monetaria da en la inflación subyacente, es decir, en la parte que no es volátil. Y, por ejemplo, lo que ustedes dominan, que son los mercados agrícolas, a ustedes sí, o sea, ahí sí pega mucho, porque es la parte no subyacente de la inflación que es altamente volátil. Así es, además que también nos pega por el otro lado que las tasas de interés actuales de 9.60 o 9.50 por ciento, más el incremento que tiene que hacer cualquier banco por intermediación, más el riesgo del sector que se percibe como un sector riesgoso, pues terminamos teniendo tasas de interés por encima del 18 al 24% anualizado, aquellas, obviamente aquellos que pueden acceder al crédito agropecuario, y pues obviamente eso se tiene que traducir en mayores precios al consumidor. Entonces, todavía en el tema de la bajada de la tasa de interés y lo que sigue de este año, vemos que el crédito va a ser restrictivo y que va a ser justamente uno de los factores que mantendrán también los precios altos para los consumidores. Parecería que además de Sinaloa, donde bien dices que va a haber una cosecha corta, que otra vez va a ser un año de sequías, ¿no? Pues más bien lo estamos viendo como, permíteme la expresión, y espero que nadie de tu auditorio se enoje, es un año niñe. Todavía no se define si es niño o es niña, cuando deberíamos tener un año ya niña, que debería tener marcadas lluvias anticipadas y que podamos esperar temporales muy fuertes y un poco más de ciclones. Todavía esa parte de la definición del agua no se ha visto de un tema muy marcado, pero esperemos que próximamente Tlaloc nos sonría, llene las presas del noreste del país y que también, de paso, pues también nos ayude un poco a mantener la humedad residual de lo que va a ser en el primavera-verano, que se cosecha también la mayor parte de los granos de este país. Déjame seguirte la broma, Fernando. Lo que pasa no es que no se define, es que todavía no encuentra con qué pronombre se siente más cómodo. Todavía no, creo. Sí, no, todavía no. ¿Cuál es el pronombre adecuado? Sí, yo creo. Todavía no. Pero bueno, y ahí, y lo de Sinaloa, y eso nos lleva necesariamente al maíz, ¿no? Y eso a los sinaloenses les encanta decir que son el granero de México, pero van a ser problema también por eso este año, ¿no? Pues mira, el problema es que usualmente Sinaloa producía entre 5.5 y 6 millones de toneladas. A estas alturas, con la baja capacidad del agua, de retención de agua que tienen las presas, y con apenas 200,000 hectáreas que se están sembrando, estamos pensando y analizando que no vamos a sobrepasar 2.1 millones de toneladas de maíz de la producción. Estás hablando que son 4 millones de toneladas menos, que usualmente las compraban los sectores pecuarios, y eso se dejaba de importar por parte de esta industria, mientras que los otros 2 pues se consumían a través de empresas muy grandes que producen harina y se distribuyen a nivel nacional. Pero el problema también es para el trigo. El trigo también que se siembra en Sonora también depende mucho del riego, y estamos viendo que, pues bueno, simplemente la caída en la producción de trigo este año nos va a llevar a que estemos importando el 70% de la necesidad del país, incluyendo el trigo no panificable, que es el trigo duro con el cual se hacen las pastas, que usualmente nosotros exportábamos. Este año lo vamos a importar. Y este golpezazo que va a ser para la economía de Sonora está valuado en más o menos unos 4,000 millones de pesos que van a faltar de ingresos simplemente en el estado de Sinaloa, de Sonora. Sí, qué dato tan terrible. Oye, ya nada más para redondear. Sí se van a vender muchos aguacates. ¿Hasta qué punto es mito que hay una sobreventa de aguacates? ¿Hasta qué punto es cierto que hay una sobreventa de aguacates de cara al Super Bowl? Pues mira, el Super Bowl simplemente absorbe como entre 110,000 y 150,000 toneladas de cada año, que empiezan los envíos a finales de diciembre y terminan por ahí una semana o 2 semanas antes del Super Bowl.
¿Por qué? Porque tiene una gran ventaja el aguacate, aunque es un perecedero, que puede mantenerse en condiciones de refrigeración y de ambientes controlados, pues puede mantener mucha vida de anaquel. Entonces, pues sí, es un numerazazazo. O sea, es un gran momento en el cual en Estados Unidos se consume muchísimo guacamole y somos, pues ahora sí que el emblema de los productos que se consumen por encima hoy que los hot dogs y las hamburguesas en el mismo Estados Unidos. A mí me da mucho gusto porque están comiendo grasas buenas y están comiendo de mejor manera nuestros vecinos del norte. Además son muy ricos. Son más ricos el guacamole que los hot dogs. Definitivamente. Pues querido Fernando, te agradezco muchísimo. Siempre un gusto platicar contigo. Lo mismo, David. Muy buenas noches y buen fin de semana. Qué gusto platicar contigo.